Hola, jóvenes estudiantes, aspirantes a continuar desarrollando sus habilidades profesionales y sus habilidades a partir de la formación y de esa manera seguir construyendo sus propias historias. Mi nombre es Marcelo Arbeláez, soy un colombiano que ha aprendido a entender lo importante que significa tener una historia para contar. Y esa historia es la más importante. Por eso hoy quiero hablarles precisamente de mi propia historia, con el deseo de que cada uno de ustedes se mire hacia adentro y también valga la intención y el deseo de poder reconocer en su propia historia como la mejor historia. Y quiero que pongan atención, porque yo nunca me imaginé que lo que vamos a escuchar y ver en este video iba a tener relación con la historia que les voy a contar. Veamos. Este es el Everest, la montaña más alta de la Tierra. Se eleva a 8.848 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Himalayas. Es uno de los lugares más inhóspitos del planeta y si se piensa con sentido común, todo en él es dolor y sufrimiento. En su cumbre tan solo hay el 30% del oxígeno que hay al nivel del mar y una tercera parte de la presión atmosférica. Respirar allí sin la ayuda de un tanque de oxígeno es prácticamente imposible. Por encima de los 7.500 metros se entra en la zona de la muerte, un lugar donde el cuerpo literalmente se consume a sí mismo hasta morir. Las temperaturas suelen descender a más de 40 grados bajo cero y el congelamiento le ha costado a cientos de escaladores los dedos, la nariz, las orejas o inclusive extremidades completas. Los fuertes vientos de hasta 200 kilómetros por hora pueden arrancar a una persona y arrojarla fácilmente a sus impenetrables abismos. Desde el momento de su primer ascenso por parte de Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay en 1954, más de 210 personas han perecido intentando repetir su hazaña. Los cuerpos de la mayoría de ellos yacen a lo largo del implacable camino hacia la cumbre. En este video, precisamente Pirri nos hablaba de la montaña más alta del mundo, del Monte Everest, y nos decía lo que significa intentar subir esa montaña, exponerse a vientos de más de 100 kilómetros por hora, a temperaturas de menos 60 grados, abismos profundos y sobre todo, lo que estamos viendo al final de este video, cuerpos de seres humanos que nunca regresaron y que están allá congelados. Y yo les quiero contar que precisamente yo hubiese podido haber sido uno de esos cuerpos que allá está en el Everest. ¿Y qué fue lo que hizo que hoy esté aquí compartiendo con ustedes esta historia de vida? Y por eso quiero empezar en 1974, reconociendo que la historia más importante que tenemos para contar es la propia. Estaba cruzando quinto bachillerato, terminando el colegio, y hasta ese momento yo no me había destacado en nada. Yo no había sido ni buen deportista, ni buen estudiante. Yo tengo dos hermanos mayores, que ellos sí, de una u otra manera se destacaban, o en el estudio o en el deporte, y mi papá siempre me comparaba con ellos. Y yo no quería ser como ellos, porque ellos ni siquiera me determinaban, ni siquiera jugaban conmigo, sino siempre me hacían a un lado. Y yo no quería parecerme a ellos. Y por eso yo ni estudiaba, ni hacía deporte. Yo pasaba los años por miedo a que mi papá me fuera a llevar a un colegio militar, porque él me había dicho, si llega a perder un año, me lo llevo para un colegio militar y me lo llevo interno. Y también quiero contarles que yo tengo una hermana que nació cuando yo tenía 2 años de edad y que ella se llevó toda la atención. ¿Y saben qué? Yo no lo recuerdo, pero hoy sé que en ese momento yo sentí que yo no era importante. Y como los seres humanos actuamos a partir de las emociones, esa emoción hacía que de alguna manera yo quisiera hacerme notar. Hacía pataletas, el hecho de no estudiar, de no hacerme deporte, de querer ser diferente a mis hermanos, era
una forma de buscar que se fijaran en mí. Y fue pasando el tiempo. Justamente a la edad de 15 años, como ya les comenté, estando finalizando el bachillerato, frente a un mapa de Colombia que estaba en el salón de clase en relieve, nos acercamos con un compañero llamado Juan Pablo Ruiz. Dijimos, vámonos al lugar que está más cerca de la nariz. Y como el mapa es en relieve, lo más cerca de la nariz resultó ser nada menos que una montaña, el Nevado del Tolima. Y yo miraba que el Nevado del Tolima queda en el Parque Nacional de los Nevados, entre los departamentos de Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas, y que había que ir desde Bogotá en un bus para llegar hasta Ibagué, que es la ciudad más cercana al Nevado del Tolima. Y yo dije, pero Juan Pablo, yo creo que a mí no me van a dejar ir. Mi papá me tiene castigado porque yo perdí 5 materias empezando año. ¿Y saben qué me dijo Juan Pablo? Me dijo, mire, sus hermanos nunca han estado en una montaña y menos han pisado la nieve. ¿O sí? Yo le dije, no, ellos nunca han estado por allá y mi papá tampoco conoce la nieve. ¿Y saben qué me dijo? Pues usted podría ser el primero en su familia en conocer la nieve. Y esas palabras de que yo podía ser el primero en algo fue lo que me animó a pedir el permiso. Y no fue fácil, porque mi papá me preguntó, ¿y usted con quién va a ir? Yo le dije, no, pues con Juan Pablo. Me dijo, ¿con quién más? Y yo, no, pues con Juan Pablo. Me dijo, pues Juan Pablo no es un equipo. Ustedes dos solo se pierden por allá. Usted tiene que armar un equipo. Y cuando le conté a Juan Pablo al día siguiente que mi papá me había dicho que tenía que armar un equipo, Juan Pablo me dijo, bueno, pues, ¿y eso qué? Preguntémosle a los compañeros. Y así fue que 3 compañeros más se unieron. Y ya éramos 5. Ricardo Acevedo, Pablo Escayón y Rodrigo Pantoja. Y cuando yo le conté a mi papá que ya éramos 5, mi papá dijo, uy, aprendió a hacer equipo. Le voy a dar el permiso. Consiga lo que necesita. Y así fue que emocionados nos fuimos donde los scouts, nos prestaron unos morrales, unas botas y nos preparamos para irnos al Nevado del Tolima en esa Semana Santa. Y llegó el momento. En un bus del Expreso Bolivariano, allá en el centro de Bogotá, porque no había terminal de buses en Bogotá, sino tocaba ir a San Victorino en la carrera 10ª con calle 13, nos montamos en un bus que estaba lleno, nos tocó de pie. Y llegamos a Ibagué. Y cuando llegamos a Ibagué, después de 5 horas de camino, porque eso paraba en todos lados, nos dijeron, si ustedes quieren ir al Nevado, tienen que esperar a que amanezca, porque a las 5 de la mañana hay un lechero y ese carro los puede llevar hasta donde se termina la carretera. Y así fue. Nos fuimos en ese lechero y llegamos hasta donde se terminó la carretera. Un lugar llamado El Silencio. Eso sí fueron como 3 horas por una trocha. Y en ese lugar, el señor del lechero, el conductor, nos dijo, muchachos, ya no hay más carretera. Les toca caminar. Y allá está el Nevado. Y cuando yo levanto la mirada y veo que estaba despejado y se veía el Nevado del Tolima frente a mí, yo, uy, Juan Pablo, mire, ahí está el Nevado. Y Juan Pablo me dijo, sí, para allá vamos. Y yo, uy, no, eso está muy lejos. No. ¿Y saben qué me dijo? Algo que nunca se me ha olvidado. Si no empezamos, nunca vamos a llegar. Y eso sucede en la vida. ¿Cuántas veces en la vida no pensamos sobre algo que queremos hacer o que queremos lograr? Inclusive conversamos, pero no actuamos. Y si no actuamos, si no damos un paso adelante, ahí nos vamos a quedar. Y esas palabras que vinieron después acompañadas, me decía, acuérdese que sus hermanos nunca han conocido la nieve y allá está la nieve. Esas palabras me llenaron de emoción, esa emoción que yo necesitaba para avanzar, porque en la vida toda acción requiere de una emoción que la impulse. Y nos metimos en la montaña, eso nos llovió, tuvimos que pasar la noche metidos dentro de una cueva. Y al amanecer del día siguiente, frente a nosotros nuevamente el Nevado del Tolima. Y ya lo vimos tan cerca que yo dije, Juan Pablo, conozcamos la nieve. Y con unos palos que conseguimos ahí en el monte, nos metimos en la nieve. Y claro, yo me acosté en la nieve, nos tomamos unas fotografías con una cámara Kodak Instamatic, que era de la abuelita de Juan Pablo, y dijimos, ya, devolvámonos. Porque esto está muy peligroso, porque eso hay grietas. Y Juan Pablo me dijo, pero tenemos que volver, porque no hemos llegado
al puntico que vimos en el mapa de Colombia, a la cumbre, allá está la cumbre. Y así fue que con esa idea regresamos y yo le dije a mi papá que había conocido la nieve. Y mi papá, hasta que no vio las fotos, no me creyó. Tuvimos que llevar el rollo de fotografías a un almacén de fotografía para que lo revelaran y se demoraron 7 días. ¿Se imaginan ustedes durante esos 7 días esperando a ver si las fotos salieron bien? Y afortunadamente así fue, y cuando se los mostré a mi papá me dijo: uy, usted va a ser un alpinista, por fin, está haciendo algo bien. Usted en el estudio debería hacer lo mismo. Yo: sí, papá, algún día lo voy a hacer. Y yo quiero volver. Me dijo: ¿pero qué? ¿Va a volver con los compañeros que estuvieron ahorita? Y yo dije: no, ellos no. Vamos a buscar nuevos amigos. Regresamos al Nevado del Tolima 5 veces. Los únicos que repetíamos éramos Juan Pablo y yo. Ninguno de los que fue quiso regresar. Y la 6ª vez nos fuimos solos. Y resulta que estábamos comenzando a subir cuando de repente vimos unas huellas. Hasta ese momento en ninguno de los ascensos anteriores habíamos visto huellas. Y levantamos la mirada y por esas huellas venían bajando nada menos que 2 alpinistas. Estos sí eran alpinistas de verdad. Eran unos señores alemanes que venían bajando de la cumbre del Nevado del Tolima. Ellos estaban vestidos con buenas chaquetas, tenían una pica en la mano y tenían hasta unas púas en los zapatos. Y cuando se acercaron a nosotros, nos miraron aterrados al ver que teníamos bolsas de plástico dentro de los zapatos y que teníamos un palo de escoba con punta. Tanto así que el que iba adelante, que sabía español porque él vivía en Bogotá, él se llama Hubert Frank, él tenía una librería en Bogotá. Él nos dijo: ¿ustedes para dónde van? Yo le dije: vamos para la cumbre. Esta es la 6ª vez que venimos y esta vez vamos a llegar. Pero ustedes necesitan carampones. Yo le dije: no me diga así porque yo ni amigos así tengo. Dijo: no, carampones se llaman las púas que se utilizan en los zapatos. La nieve está muy dura y así no van a poder subir. Se desamarró esas púas que tenía en los zapatos y nos dijo: pues yo voy a confiar en ustedes. Se los voy a prestar para que ustedes puedan subir. Pero cuando regresen a Bogotá, van a la librería El Cóndor, en la carrera 7ª con calle 43, y me los devuelven. Este señor que nos acaba de conocer confió en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque la confianza es algo que se siente, es una emoción que se siente cuando somos personas íntegras, personas capaces de realizar una labor y cuando cumplimos lo que decimos. Él percibió en esa conversación que tuvo con nosotros estos 3 aspectos. Y Juan Pablo entonces agarró un crampón y se lo puso en un zapato, y yo agarré el otro y me lo puse en un zapato, y siguiendo las huellas que ellos habían dejado, logramos llegar a la cumbre. Uy, lo habíamos logrado, era la 6ª vez. Yo me sentía emocionado, yo ya quería contarle a mi papá que habíamos llegado a la cumbre, cuando Juan Pablo me señaló hacia el frente y me dijo: mire allá. Y yo vi otra montaña más grande y me dijo: ese es el Nevado del Ruiz. Pues en ese momento entendí que alcanzar una meta tan solo es un paso en la vida. Para muchas otras, no solamente para la que veíamos enfrente, sino para muchas otras metas. Así como ustedes, que han logrado ese título profesional, eso es un paso para muchos otros pasos, para muchas otras metas que cada vez nos van dando mayores capacidades. Y así fue que cuando regresamos a Bogotá, fuimos donde el alemán que nos había prestado los crampones, entendiendo que estábamos encontrando un aliado. Él nos presentó a unos profesores de la universidad, unos profesores que tenían un grupo que se llamaba Campo Abierto y que hacían excursiones a las montañas y nos invitaron a una excursión a la montaña más alta de Colombia, al pico Simón Bolívar. No se imaginan la emoción que yo sentí de haber sido invitado por unos profesores de la universidad a una de esas excursiones a una montaña que para mí era un sueño, la Sierra Nevada de Santa Marta con el pico Simón Bolívar. Y ellos nos dijeron: pero antes tenemos que relacionarnos, tenemos que conocernos y también aprender a utilizar los equipos que nos prestaron. Fuimos aprendiendo a ser cada vez mejor. Significaba poder alcanzar esos objetivos. Y lo logramos. Pudimos llegar en esa ocasión a la cumbre más alta de Colombia, al pico Simón Bolívar de 5.786 metros. Y yo le tomé la foto a Juan Pablo. Ahí está Juan Pablo parado en la cumbre del pico Simón Bolívar. Y cuando Juan Pablo bajó,
y me dijo, bueno, ahora le toca subir a usted. Yo le dije, no, yo ya subí. Me dijo, pero yo no lo vi. Yo le dije, pues cuando usted estaba ahí arriba, yo también. No necesitaba pararme en la cumbre para sentir que lo había logrado, porque realmente hay una emoción fundamental en la vida cuando hacemos parte de un equipo, cuando hacemos parte de una comunidad, de una familia, y es que el logro de uno es el logro de todos. Y se nos abrieron las fronteras y comenzamos a pensar en montañas más altas como a ustedes, a partir de sus estudios de posgrado, les va a suceder. Miramos a otro país, Ecuador, y allá estuvimos en una montaña más alta que la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo ya estaba terminando bachillerato, ya me iba a graduar, y mi papá me había dicho, si usted no pierde ninguna materia, en el último año de colegio yo le voy a dar un regalo, le voy a ayudar para que siga subiendo montañas. Y eso fue para mí tan grande que fue el único año en que no perdí ninguna materia. Además de ofrecerme su ayuda, mi papá me compró un libro, nada menos que del Everest. Él fue a la librería del alemán, del Hubert Frank, el señor alemán que les conté, y yo me puse a mirar el libro con esas fotografías en blanco y negro y la fotografía de la cumbre donde está Edmund Hillary y Northwood Tenzing, que fueron los primeros seres humanos en la historia de la humanidad que alcanzaron la cumbre del Everest el 29 de mayo de 1953. Y todas esas fotografías eran en blanco y negro. Y yo pensaba, bueno, pero al fin y al cabo, para nosotros, eso es un sueño imposible. Eso es como la carátula del libro y las fotografías del libro, en blanco y negro, algo que nunca vamos a lograr. Y pasó el tiempo. Ay, mi papá me decía, bueno, ¿qué? ¿Y usted qué va a estudiar? Mis dos hermanos estudiaron ingeniería, porque mi papá también fue ingeniero. Y yo no quería estudiar ingeniería. Y me decía, bueno, decídase, ¿qué va a estudiar? Y yo, no, papá, yo quiero estudiar una carrera diferente a mis hermanos. ¿Pero qué? Pues resulta que uno de los profesores de la universidad con quien habíamos ido a la montaña era un señor polaco de Polonia, llamado Krzysztof Szafranski. Y él era geólogo. Y él me enseñó que a través de las rocas y de las formas del terreno podemos inducir la historia de la Tierra. ¿Se imaginan? Las rocas son un libro que cuentan la historia de la Tierra, como las montañas, como los valles. Y eso para mí fue fascinante. Y decidí estudiar geología en la Universidad Nacional. La única universidad que en ese momento ofrecía esta carrera. Mi papá decía, pero eso no sirve para nada, usted se va a morir de hambre, porque pues ¿quién va a estudiar eso? Yo, no, papá, pues yo quiero estudiar. Y me dijo, ay, en la Nacional, ¿usted cree que va a pasar? Si usted nunca fue buen estudiante. Yo, pero me presento, y me presenté a la universidad, ¿y saben qué? Habían 50 cupos en geología y nos presentamos 42. Pasé a estudiar y me hice muy buen amigo del profesor Szafranski, del polaco, quien me enseñó, además de geología, me enseñó a escalar unas paredes cerca de Bogotá en las rocas de Suezca, porque él había estado en Europa escalando en los Alpes, las grandes paredes del Mont Blanc. Y yo aprendí a subir por esas paredes, asegurando con cuerdas, con ganchos. ¿Y saben qué? Yo le propuse al profesor Szafranski que dictáramos cursos de escalada porque yo necesitaba conseguir dinero. Y yo sentía que ya me había formado, había hecho como un posgrado. Sino imagínense subir por una pared, esto era como un posgrado. En Colombia muy pocas personas habían escalado paredes. Entonces me puse a dictar cursos de escalada con el profesor Szafranski y algunos amigos. Y saben, cuando yo estaba enseñando, me daban unas ganas de aprender más. ¿Y saben por qué? Cuando nos damos cuenta de que lo que sabemos y lo compartimos con otras personas a quienes les sirve, dan ganas de aprender más para enseñar más. Porque en la vida, el servir a otros, el compartir lo que sabemos, es de las satisfacciones más grandes que existen. Y así fue que creamos un club de montañismo, con los jóvenes estudiantes, y fuimos a las diferentes montañas de Colombia. Y uno de ellos, aquí se los presento, un joven que tenía 14 años, llamado Cristóbal von Rotkirch. Él era hijo de un alemán que vino a Colombia y se enamoró de una colombiana y se quedó a vivir en Colombia, y Cristóbal fue uno de mis alumnos. Y pasó el tiempo
me gradué como geólogo. Y resulta que cuando me gradué como geólogo, en Colombia había sucedido algo. Y es que Colombia se había convertido en un país autosuficiente en hidrocarburos. Entonces las empresas internacionales se asociaron con Ecopetrol para explorar petróleo en Colombia y necesitaban geólogos. Entonces yo no tuve que buscar trabajo. A mí me contrataron inmediatamente, yo me gradué. Entonces mi papá decía que él tenía un hijo ya no alpinista, como lo decía antes, sino un hijo petrolero. Porque en ese momento trabajar en la industria del petróleo era algo importante. Entonces esa emoción me generó el deseo de estudiar más. Entonces, mientras yo estaba trabajando, hice un posgrado en geología aplicada a la ingeniería. Y ese posgrado permitió que yo creara mi propia empresa y renuncié a la empresa en la que yo estaba y me convertí en un emprendedor. Y yo contrataba a compañeros de la universidad que habían estudiado conmigo. Y las empresas petroleras nos pedían que hiciéramos estudios de geología aplicados al desarrollo de la infraestructura. Pues fue tan emocionante y tan gratificante lo que yo había escalado en mi vida profesional que yo no volví a las montañas. Me dediqué a mi profesión y pasaron 10 años. Y un día me llamó el mismo joven a quien yo le había enseñado a escalar. Aquí lo ven, 10 años después, Cristóbal von Rothkirch. Y me dijo: Marcelo, cuando usted me enseñó a escalar, usted me mostró un libro que le había regalado su papá. Un libro que tenía la fotografía del Everest en blanco y negro. ¿Se acuerda? Yo, claro que me acuerdo, yo todavía tengo ese libro. Ese me lo regaló mi papá cuando terminé el colegio. Y Cristóbal me dijo: y cuando usted me mostró ese libro, usted me dijo que soñaba con ir al Everest. Ay, pues claro que yo sueño todavía con ir al Everest, pero es un sueño imposible. Eso es como la carátula del libro en blanco y negro. Me dijo: yo le acabo de dar color, porque yo estuve en la embajada china solicitando un permiso para ir al Everest. Y esperé 3 meses y aquí tengo el permiso. Yo, ¿de verdad? ¿Un permiso para ir al Everest? No, sí. ¿Y yo, usted dónde está? Me dijo: yo estoy en un café que se llama el Café de la Montaña. Y yo, yo ya sé dónde es. Espéreme que cuando termine de trabajar yo me voy para allá. Apenas él me vio, me mostró el permiso. Me dijo: mire el permiso, mírelo. Y yo me puse a mirar ese permiso y yo no entendí nada. Porque la página de la izquierda estaba en chino y la página de la derecha estaba en inglés. Y yo hasta ese momento ni chino ni inglés. Y yo me puse a mirar y lo único que entendí en la página que estaba en inglés, porque de chino ahí sí cero, decía US 50,000. Yo le dije: ¿qué quiere decir US 50,000? Y me dijo: $50,000. Eso es lo que vale el permiso. Yo le dije: ¿pero usted está loco? ¿Cómo se le ocurre pagar $50,000 por subir una montaña y sea la más alta del mundo? No. Además, eso es peligroso, nos podemos enfermar, nos puede dar un paro cardíaco, un edema pulmonar, eso por allá hay abismos, hay avalanchas. Además, donde yo le diga a mi novia que me voy para el Everest, me bota. Yo acabo de conseguir novia y fue muy difícil. Y donde yo le diga que me voy para el Everest, ¿qué? ¿Me bota? No, olvídese. Y Cristóbal me miraba y yo le ponía todos los problemas posibles. ¿Eso no les ha pasado a ustedes cuando van a tomar una decisión? Y me dijo: mire este permiso. Es la posibilidad de hacer realidad el sueño del que usted me habló. Y usted se podría convertir en uno de los primeros colombianos en llegar a la cumbre del Everest. Piensen ustedes cuando ven uno de los programas de posgrado de Uniminuto. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué posibilidades se les abren en sus vidas? Y claro, cuando él me dijo que yo podía ser uno de los primeros colombianos en llegar a la cumbre del Everest, ¿saben qué me imaginé? A mi papá leyendo el periódico, con mi nombre escrito. Yo nunca había salido en el periódico, porque para salir en el periódico hay que hacer algo extraordinario. Y yo en ese momento dije: bueno, subir el Everest puede ser algo extraordinario, ser uno de los primeros colombianos en lograrlo. Y yo inmediatamente le dije: sí, Cristóbal, yo sí voy a ir. Y recuerden, la emoción es lo que impulsa la acción. Y la emoción está conectada con lo que pensamos, está conectada con lo que oímos y con lo que decimos. Por eso es muy importante saber, tener plena conciencia de lo que estamos pensando, de lo que estamos escuchando y de lo que estamos diciendo. Porque ahí es donde están las emociones conectadas. Y esas emociones que impulsan para tomar decisiones. No las emociones que frenan, como el miedo, el pánico, el pesimismo, sino emociones de impulso, emociones que miran hacia el futuro. Yo le dije a Cristóbal: yo sí voy a ir. Y llamamos nada menos que a Juan Pablo Ruiz para decirle que teníamos el permiso para ir al Everest. Y comenzamos a armar un equipo
diferentes colombianos, algunos ni siquiera los conocíamos, porque Juan Pablo me dijo, mire, el mejor equipo no es el de los mejores montañistas o los mejores escaladores. El mejor equipo es de las personas más complementarias. Y así fue que invitamos a un ibaguereño que había estado por allá en las montañas del Himalaya, él se llama Manolo Barrios. Invitamos a dos costeños, ¿se imaginan? Dos barranquilleros, Fernando González Rubio y Roberto Aliano, porque eran personas que habíamos conocido y se caracterizaban por su ánimo, por su alegría, por su entusiasmo. Por eso es tan importante saber en qué emoción nos movemos. Y esa emoción de alegría era importante para nosotros. También invitamos a un tolimense de Chaparral, Miguel Vidales, que era de esas personas, o que ha sido de esas personas que siempre piensa en los demás, está ayudando a los demás. Necesitábamos a alguien que nos ayudara en eso, a un paisa. ¿Cómo no iba a ir un paisa? Nelson Cardona, que lo conocimos en el Parque de los Nevados, y a un médico que trabajaba en Coldeportes. Y así conformamos el primer equipo colombiano que intentaría llevar la bandera de nuestro país a la cumbre más alta de la Tierra, a la cumbre del Everest. 10 colombianos de diferentes lugares y de diferentes formas de ser y de pensar, todos comprometidos con hacer el mejor esfuerzo para poder alcanzar esa meta. Duramos un año entero para conseguir los recursos. Afortunadamente, los empresarios que han sido emprendedores y que saben lo que significa aventurarse en la vida, nos ayudaron. Claro, la mayoría nos decían que no, que eso en Colombia no era importante, que nadie se iba a enterar. Pero hubo un empresario que creyó en nosotros, porque él había tenido una experiencia cuando joven en las montañas y sabía lo que eso significaba. Él se llama Alberto Carrizosa y él nos dio su apoyo a través de una gran empresa financiera. Y por eso pudimos ir por primera vez al Everest en la historia de Colombia, el 8 de agosto de 1997. Y nos enfrentamos a esa gran montaña, llegamos allá, a la cara norte del Everest. ¿Y saben qué? Lo primero que sentimos fue miedo, porque cuando estábamos frente a la montaña era muy diferente a lo que habíamos estado leyendo en los libros, lo que habíamos estado viendo en las fotografías. Y dijimos, bueno, pero aquí vinimos y estamos preparados, hagamos el mejor esfuerzo. Y así fue. Logramos llegar hasta 8.200 metros. Faltaron 650 metros cuando tomamos la decisión de regresar, porque si continuábamos, probablemente no hubiéramos podido regresar. Dos de nosotros, Manuel Arturo Barrios, el ibaguereño, y yo, llegamos hasta ese punto, como parte de este equipo. Y cuando bajamos, conversamos con los compañeros, entendiendo que nos faltaba preparación, que esta montaña requería de montañistas más preparados. Y por eso tomamos la decisión inmediatamente de prepararnos mejor, como ustedes lo están haciendo, como en un minuto se abren las oportunidades. Y fue así que escogimos el monte Manaslu, la séptima montaña más alta de la Tierra, para prepararnos mejor. Al año siguiente, en 1998, estuvimos en esta montaña, donde desafortunadamente, algo que no conocíamos y que no imaginábamos, una avalancha que se desprendió después de una noche que cayó mucha nieve, se nos llevó a uno de los compañeros, al más joven de todos, a Lenin Granados, que se había separado de la cuerda, se había soltado para poder avanzar más rápido y para poder abrirnos la huella. Lo estuvimos buscando durante 3 días, donde cayó la avalancha y no lo encontramos. Ya ustedes estarán imaginando lo que se siente cuando se pierde a alguien cercano. Y la responsabilidad fue de todos, porque todos permitimos que él se soltara. ¿Y eso en qué se convirtió? En la pérdida de nuestra confianza. Perdimos la confianza porque fallamos a un acuerdo, porque en la montaña como en la vida no nos podemos separar, no debemos andar solos, siempre necesitamos de los demás. Dijimos, estas montañas no son para nosotros, no vamos a volver. Y cuando estuvimos en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, donde viven los papás de Lenin, visitándoles, contándoles cómo habían sucedido las cosas, ellos, los papás de Lenin, llorando con lágrimas, nos dijeron, el sueño de Lenin era llegar a la cumbre del Everest con ustedes. Y por eso, él se estaba preparando. Él los está esperando. Él está allá, en la montaña esperándolos. Y él los va a acompañar. Y así fue
que esas palabras de los papás de Lenin cambiaron la emoción. Esa emoción que teníamos como de rabia, de frustración. Esa emoción, a través de haberlos escuchado a ellos, cambió por una emoción de optimismo. Vamos a rendir el mejor homenaje a nuestro compañero. A la vida de Lenin vamos a volver, en nombre de él. Y por eso escogimos la sexta montaña más alta del mundo. También en el Himalaya, allá en el Asia. El monte Choyu, una montaña de 8.201 metros. Y así fue que al año siguiente partimos hacia el Himalaya nuevamente. Superando el primer momento, Marcelo conformó un grupo expedicionario a la altura de las circunstancias, colocando en segundo lugar novias, trabajos y estudios. El equipo se preparó para el gran reto. Con todo lo necesario para afrontar esta expedición, el equipo se dirigió a Nepal en busca de su sueño. Por primera vez en la vida, Marcelo y su grupo acariciaban la ilusión de alcanzar la cima del Everest. Hicieron su mejor esfuerzo, pero la montaña no les permitió llegar a la cumbre. Marcelo recordó entonces que tener una caída no significa detener la marcha. Con más entusiasmo que nunca, el grupo volvió al siguiente año para tratar de conquistar la séptima cima más alta del mundo. Se prepararon a fondo, entraron nuevos escaladores al equipo, tenían la atención de todo un país sobre sus espaldas. Una vez más, la indómita montaña les negó el llegar a la cumbre, pero esta vez con el acontecimiento trágico de perder a uno de sus compañeros de expedición en una avalancha. La montaña se hacía cada vez más inalcanzable. La naturaleza parecía estar en contra de ellos. Varios compañeros de Marcelo no se pudieron recuperar al impacto de la pérdida de su amigo Lenin y abandonaron definitivamente el proyecto. Pero la fuerza para seguir llegó del lugar menos esperado, el corazón. Los padres de Lenin alentaron al grupo a seguir adelante. Para ellos no existía mejor manera de honrar a su hijo que verlos alcanzar la meta que él persiguió. Marcelo y su grupo decidieron escalar la montaña Choyu en honor a su amigo. Ellos sabían que el pasado tiene dos formas de asumirse, como freno o como motor de impulso. Estando en la cima del Choyu, los excursionistas sintieron la compañía del espíritu de Lenin. En la distancia observaron la cumbre del Everest. Y así fue. Llegamos a la cumbre del Choyu, donde pusimos la bandera de Colombia. Nos abrazamos, estábamos celebrando ese éxito. Sentíamos a Lenin con nosotros y miramos al horizonte. Ustedes ya saben lo que vimos. Otra montaña, más alta, pues nada menos que el Everest, a 40 kilómetros de la cumbre del Choyu. ¿Saben qué hicimos? Dijimos, vamos a celebrar este éxito comprometiéndonos con un objetivo más grande, porque así se celebran los éxitos, siempre con objetivos más grandes como ustedes lo están haciendo. Por eso decidimos volver al Everest. Habíamos recuperado la confianza en nosotros, habíamos aprendido, nos habíamos formado mejor, habíamos tenido golpes, pero estábamos unidos y estábamos preparados. Por eso, en el 2001, en un momento en el que Colombia estaba pasando por la mayor crisis de la historia. ¿Y saben cuál fue la razón por la cual regresamos? Porque conversando con diferentes empresarios, nos decían, Colombia en este momento lo que necesita es una noticia que impulse, porque estábamos llenos en ese momento de noticias de narcotráfico, de guerrilla, secuestro, de crisis económica, y decían, ustedes, si llegan a la cumbre del Everest, por un día van a cambiar la noticia en Colombia. Eso se convirtió en nuestro propósito, pero para hacer realidad ese propósito teníamos que cumplir con lo que estábamos diciendo, con llegar a la cumbre, lograr el resultado, y para eso viajamos de nuevo al otro lado del mundo. Llegamos a Katmandú, la capital de Nepal, donde hay diferentes culturas, donde los Sherpas nos apoyaron. Los Sherpas son las personas que habitan cerca del Everest, que ellos tienen una cooperativa
compramos los materiales que nos hacían falta, cruzamos la frontera nuevamente porque el permiso lo adquirimos de nuevo por el costado tibetano, el costado chino. Entonces teníamos que cruzar la frontera entre Nepal y China. Y cuando llegamos frente al Everest, nuevamente nos detuvimos. Y yo miraba en la parte superior de la montaña, por encima de los 7.000 metros, que habían unas nubes de tormenta. Y yo me acordé cuando unos años antes, en 1997, con Manolo Barrios había estado a 8.200 metros y pensé, no, otra vez tengo que exponerme a esta situación, y me dio miedo. Y el miedo, ¿saben qué me generó? Ganas de dar media vuelta y regresar. Sin embargo, cuando yo miré a mi alrededor y vi que estaba Juan Pablo, Nelson, Miguel, Fernando, Manolo, Carlos, Roberto, yo sentí la fuerza de un equipo. Porque la fuerza de un equipo, la fuerza de una comunidad, la fuerza de una familia está en tener un propósito compartido. Y nuestro propósito era un propósito para Colombia. Cambiar la noticia por un día. Porque un propósito es aquello que influye en muchas personas. No solamente en quienes logran los resultados, sino en todas las personas en las que podemos influir, como ustedes lo hacen a partir de su desarrollo en su formación profesional. Y entonces, ahí cada uno en el campamento base, cada uno cumplía con sus roles, realizaba las labores, nos apoyábamos mutuamente, y por las mañanas, cuando amanecía despejado, mientras nos estábamos aclimatando a esta altura, porque el campamento base es a 5.300 metros de altura, por el telescopio observábamos la montaña y observábamos la ruta que íbamos a seguir. Y yo me imaginaba, cuando estaba observando la montaña, como si me parara en la cumbre, y cuando me veía parado en la cumbre, a mí mismo, como ustedes se pueden ver el día que estén recibiendo ese cartón de posgrado, lo que viene de ahí en adelante. Y yo pensaba, pues la noticia va a salir en el periódico y mi papá la va a leer. Esa noticia que para Colombia era una necesidad, una noticia diferente, una noticia con optimismo, con capacidad, con liderazgo. Porque los líderes son los que hacen realidad las posibilidades. Y definimos la estrategia. Deberíamos colocar varios campamentos de altura. Había que subir y bajar muchas veces. Una expedición puede tardar entre 40 y 60 días y hay que esperar las mejores condiciones del clima para hacer el intento a la cumbre, porque hay muy pocos días de buen clima. Y mientras esos días de buen clima llegan, hay que ir trabajando. En medio de la tormenta hay que ir colocando los campamentos, ir subiendo, equipándolos. Paso a paso es que se van logrando los resultados. Así como en Uniminuto, paso a paso es que vamos alcanzando esas metas que nos hemos propuesto. Esas metas que tienen un gran significado. Ese gran significado que para ustedes en la vida es tener una formación profesional, una formación superior, una formación que les abre muchas posibilidades. Y después de 42 días en la montaña logramos instalar el último campamento a 8.300 metros y nos correspondió a Juan Pablo Ruiz y a mí intentar subir a la cumbre. Comenzamos a utilizar oxígeno porque a esa altura hay muy poca cantidad de oxígeno. Juan Pablo tomó la delantera, yo lo iba siguiendo y cuando comenzó a amanecer yo ya me quería devolver. Yo sentía que no tenía fuerza, que iba a abandonar, pero sabía que no podía devolverme solo. Necesitaba el apoyo de Juan Pablo. Y Juan Pablo estaba adelante esperándome, porque él siempre se detenía cuando yo paraba. Y yo me acerqué a él y él continuó. Yo no le pude hablar en ese momento porque tenía la máscara de oxígeno. Y Juan Pablo fue avanzando. Llegamos a una pared como de 30 metros, una pared de roca. Juan Pablo me pidió que lo asegurara para que él subiera por esa pared. Estábamos a 8.200 metros y yo decía, no, pero yo quiero volverme. Y me decía, pero espérese a ver cuánto nos falta. Y cuando subimos a la parte superior de esa pared, Juan Pablo me señaló hacia la cumbre. La cumbre estaba muy cerca y Juan Pablo se sentó y yo me acerqué a él y me dijo, se me acabó el oxígeno. Él había cometido una equivocación. Él solamente había colocado 2 botellas de oxígeno en el morral, pensando que el termo era la tercera botella y ya no tenía oxígeno. Y me señaló a la cumbre. ¿Y saben qué hice yo? Pues saqué mi tercera botella y tomé la decisión de entregársela diciéndole, mire, yo todavía tengo oxígeno en la segunda botella, porque yo había hecho menos esfuerzo y había consumido menos oxígeno. Aquí está mi tercera botella, para que usted la utilice y juntos podamos llegar a la cumbre.
Él me pidió que pasara adelante y fue por primera vez que yo pasé adelante. Y Juan Pablo se fue quedando atrás. Y los compañeros, desde el campamento base por un teleobjetivo conectado a la cámara, nos filmaron y fuimos ascendiendo esos últimos pasos. Yo iba adelante, Juan Pablo me seguía, hasta que llegué a un lugar donde no pude continuar. Y Juan Pablo se me acercó y levantó los brazos y me abrazó y me dijo: gracias, usted me trajo hasta aquí. Saqué el radio y me comuniqué con los compañeros con estas palabras. Sí, Chelo, aquí lo copio, cambio, felicitaciones, qué buena noticia, ¿cómo se siente? Yo creo que estamos en malas condiciones, un poquito bajos de oxígeno por la botella que se olvidó, pero muy contentos y realmente gracias a ustedes y a todos los que han ayudado acá. En este momento Juan Pablo y yo nos encontramos totalmente solos en la cima del mundo. Yo creo que es uno de los momentos más especiales de montaña, fuerza, cambio. Y estando ahí, parado en la cumbre de la tierra, en el lugar más alto, miré a mi alrededor y sentí lo que significa alcanzar esa meta. Pude observar las montañas más altas de la tierra y en ese momento ya no tenía fuerza para bajar y me faltaba la mitad del camino. Levanté la mirada al cielo pidiéndole a Dios que me diera fuerza. Y Juan Pablo se me acercó y me dijo: tranquilo, aquí estamos juntos y juntos vamos a bajar. Yo no lo voy a abandonar. Y los compañeros por radio me decían: ya estamos subiendo. 3 de ellos estaban subiendo para ayudarme. Ahí fue cuando entendí lo que significa la colaboración, lo que significa las relaciones en la vida. Porque gracias a ellos yo estoy aquí hoy, a través de este medio, en un minuto, compartiéndoles esta historia. Y pude llegar al campamento base desde donde compartimos la noticia. Y el 25 de mayo del 2001, en la primera página del Tiempo había un titular que decía: por primera vez Colombia hazaña en el Everest. Más alto no se puede. Miles de colombianos leyeron esta noticia. Y uno de ellos, ¿saben quién fue? Mi papá, que al llegar a Bogotá en el aeropuerto fue el primero que se me acercó y me abrazó diciéndome: usted es el orgullo de mi vida, usted es el ejemplo de la familia. Y mis hermanos me felicitaron, mi mamá lloraba de la emoción, pero no porque era subido el Everest, sino porque era vuelto. Miren, hasta el presidente de Colombia nos hizo un homenaje en la Casa de Nariño. Y ese día que fuimos a la Casa de Nariño, conocí nada menos que a Gabriel García Márquez, quien me felicitó junto con los demás compañeros. Él estaba ahí en la Casa de Nariño invitado para hacernos ese reconocimiento. Miren, yo obtuve todos los reconocimientos posibles. Sin embargo, me faltaba uno. El más importante de todos, el propio, pues yo no me lo había reconocido. Por eso, a medida que me felicitaban y me abrazaban, yo me sentía como que no lo merecía. Y Juan Pablo me dijo: ¿sabe qué? Usted debería pensar en su vida, en todo lo que ha hecho, en su historia y en lo que le falta por hacer. Y debería darse un abrazo, porque el abrazo que le hace falta es el suyo. Y siguiendo esa recomendación lo hice. Cerrando los ojos, afortunadamente estaba solo, me di un abrazo. Por primera vez en mi vida me di un abrazo. Y comencé a pensar en todos esos momentos que había vivido desde que estaba pequeñito, desde que recuerdo, como desde los 5 o 6 años, recordando a mis hermanos, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, al profesor de geografía que fue el que nos puso el mapa de Colombia en el salón de clase. También al alemán que nos ayudó con los trampones. Al polaco, Krzysztof Szafranski, que fue el que me enseñó las técnicas de la escalada. Y fueron pasando estos recuerdos a Lenin Granados, que allá quedó en la montaña, en el Manaslu. Y también recordé el momento en el que me paré en el lugar más alto de la tierra, en la cumbre del Everest. Y cuando estaba recordando ese momento, me dije: me voy a reconocer. Pero yo no sabía cómo.
y pedí ayuda. Primero que todo a Juan Pablo. Y Juan Pablo, ¿saben qué me dijo? Pues la mejor manera de reconocerse es compartiendo su historia, compartiendo el significado de lo que ha sido su vida. Porque la mejor historia para contar es la propia. En ese momento me dije, ¿cuál es la historia que quiero seguir contando? Y a eso, desde este medio virtual de Uniminuto, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la historia que cada uno de ustedes quiere seguir contando? Esa historia que significa lograr las grandes metas, los grandes retos y sobre todo, influir en nuestra sociedad, en un país que necesita de jóvenes como ustedes. Muchas gracias.